tenemos con nosotros una persona que, bueno, ya se constituye en parte de la familia de Canangavisión. Y un hombre, digo yo, un hombre de Estado. Los hombres que manejan los impuestos, que manejan las reformas con facilidad, que son pensadores independientes. Algunos sectores le tienen miedo, hay otros sectores que lo aplauden. Yo soy de los que lo aplaudo. ¿Por qué? Porque dicen las cosas con conocimiento de causa. Vidal Delgado nos acompaña en el día de hoy. Buenos Mira, días. Luis. Buenas, buenas. Muchas gracias por la ¿Cómo te invitación. sientes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Tranquilo. José Cruz, cuéntame, José Cruz, un poquito nada más, José Cruz. Sí. ¿Qué tal? José Cruz está en su casa, usted sabe que tiene problemas de salud, Sí, sí. pero en el ámbito familiar y tomando malas cosas cercanas al Señor. Sí, sí, sí. José es un trabajador a tiempo completo, y demostró que siendo, con perdón de algunos que son defensores, demostró que siendo un negrito de Perantuén, hacer todo un emporio empresarial en donde trabajaban más de 500 personas en nómina ganándose la comida. Pero las cosas suceden en República Dominicana. Y en algún día se conocerá la verdad. Así ya José Martín lo dijo. Y la verdad nos hará Correcto, libre. correcto. Mira, tenemos varios temas aquí pendientes de trabajar. Sector, la reforma del sector público, reforma fiscal. ¿Cuál tú prefieres que abordemos primero? Bueno, vamos a abordar primero lo que prácticamente nadie está hablando, Ajá. que es una reforma al sector público. Todo el mundo habla de la reforma, del proyecto que se presentó, de modernización fiscal, pero nadie habla de la contrapartida Okay. del Bueno, Estado. originalmente la gente recibe y maneja lo que se le dice abuelo de pájaro, como uno dice. Porque cualquiera pensaría que una reforma al sector público es la fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y eso para mí, como, como experto en control interno en las empresas, no le veo gran importancia. Correcto, muy correcto. Adelante. Usted como contador, auditor, aparte de periodista, somos colegas en la profesión de contaduría, entendemos lo, el tema de los impuestos desde el punto de vista de la necesidad de realizar una reforma. Si nosotros observamos que el sistema actual se empezó con el decreto 581 de 1996, es decir, que el sistema actual tiene 28 años, sin ninguna variante, y se ha ido quedando rezagado en los procesos que se siguen llevando en todos los países de Latinoamérica. Cuando se creó el decreto 581, se creó una comisión técnica que se formuló un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo de Cooperación y Financiamiento que dio origen al sistema actual. Usted como contador sabe que la contabilidad gubernamental maneja el método de contabilidad de los percibidos. Correcto. Desde el año 2021 en Sudamérica ya se está manejando el sistema de contabilidad de los devengados. Okay. Para allanar un poco para el consumo del público que no manejan esos términos, tenemos que entender que cuando hablamos de método de contabilidad de los percibidos, solamente se registran las operaciones de caja, el ingreso y el destino de los fondos. La diferencia que existe con el método de contabilidad de los devengados es que debe de existir un ingreso que se aplica a un gasto que está identificado, que está soportado por algunas normas, alguna ley, algún contrato, etcétera, y que desde el 2007, mediante la ley 1192,
existen el número de comprobantes fiscales. El problema viene que el sector público no se ha ido actualizando. Entonces resulta injusto que se le quiera exponer a el sector privado un aumento de impuestos sin anteponer un proyecto de reforma que tendente a mejorar el control del gasto público. Si comparamos, por ejemplo, que el sector privado tiene que emitir un informe de los comprobantes fiscales de los costos y gastos, enviarlo a través de un formulario 606, el Estado no lo hace. Las instituciones del gobierno no lo hacen. Si tiene que emitir un reporte 607 donde identifica todos los ingresos con sus respectivos clientes, sus respectivas deducciones y remitirlo a la DGI, el Estado no lo hace. Si todas las operaciones bancarias tienen que estar relacionadas con un ingreso declarado o una promesa de futuro servicio, el Estado no lo hace. Entonces, yo considero que el Estado, el gobierno, mejor dicho, debe acogerse a una reforma del sistema de administración y finanzas públicas antes de exigir una reforma de modernización fiscal. Entonces, vamos a establecer dos vertientes. ¿Usted está de acuerdo o no con esta reforma que se presentó? ¿O primero hacemos lo que usted plantea, la reforma y modernización fiscal? Verdaderamente debería hacerse en conjunto. Muchos colegas me dicen, pero eso va a coger mucho tiempo, pero que el gobierno tiene 4 años analizando una supuesta reforma fiscal. Yo tengo un criterio muy personal, que creo que esta reforma la hicieron pura y simplemente economistas. Okay. No veo la participación de asesores impositivos, porque hay incongruencia. No veo, a lo mejor, mucha participación de abogados. Pero es que se han vendido a algunos economistas como si fueran verdaderos asesores impositivos y de manera permanente opinan en los medios, porque tampoco veo los contadores que hayan opinado, a pesar de que hay 3 instituciones de contadores en República Dominicana. Lo he repetido varias veces. Correcto. El Instituto Dominicano de Contadores Públicos autorizado, creado por la Ley 633, el Colegio Dominicano de Contadores, que fue creado en el año 1980, y el Instituto de Auditores Internos. Pero tampoco veo la voz que puede emerger de esas entidades que tienen que presentar cartas credenciales frente a un tema como este. Adelante. Mira, lamentablemente el gobierno actual no escucha. Yo participé en la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas en el año 2021, en la comisión, en la Cámara de Diputados. Y desde ese entonces yo tengo un proyecto de reforma al sector público. Okay. Me ha sido imposible llegarle al presidente de la República. Me han puesto obstáculos después de esa participación, esa exposición. Yo les exhorto a los televidentes que vean en YouTube mi participación para que entiendan de qué yo estoy hablando. E inclusive hay funcionarios que me han dicho, vete para Suiza. Entonces, eso como un profesional me desmoraliza. Entonces, ustedes no van a querer arreglar el mundo, me dicen. Entonces, dicen, y usted cree que es cómodo que yo llego al gobierno y me quieren establecer controles. Esa es la idiosincrasia del funcionario público actual. Bien, entonces, ¿qué hacer? Porque ahora una reforma fiscal en donde se le echa la culpa a los empresarios de que le hicieron la vida imposible al presidente, dice un sector de lo político. ¿O cómo es? Mire, a mí no me gusta opinar mucho de la política, pero le voy a opinar algo. El presidente de la República cometió un grave error de decir que no iba antes de someter la reforma. La principal inercia que tiene el presidente de la República es dentro de su propio partido, porque todos los supuestos presidenciables están en campaña política. El doctor Guido Mazara le emitió una carta
al presidente del partido, llamándole la atención a esos candidatos que se preocupen por hacer buena gestión para que el gobierno haga una buena función. Mira, el problema que existe hoy en día entre el sector privado y el sector público es la falta de confianza. ¿De quién? De parte de la población en general, incluyendo el sector privado son instituciones morales, jurídicas y la persona física. Todo el que no es gobierno tiene una desconfianza en el gobierno. Entonces, esa es la palabra clave. El Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, en la sesión publicó un estudio que se llama La Confianza, que es la clave para el desarrollo económico en América Latina y el Caribe, donde debe haber una coerción social. Ese estudio determinó que en América Latina y el Caribe, de cada 9 personas, de cada 10 personas, 9 no confían en los demás. Y analiza el impacto sobre la economía. Dígame, oiga, usted me ha dado un dato muy interesante. Dice la investigación el Banco Interamericano de Desarrollo que de 9 de cada 10 personas en la región de América Latina y el Caribe no confían en los demás. Ay, santísimo. Y que eso tiene un efecto negativo en la economía. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Subir la confianza, revisándose a sí mismo, estableciendo una verdadera reingeniería del sistema. Eso yo lo presenté en la Cámara de Diputados, en la presentación que ya le hice mención, pero no han hecho nada. Ahora es que la contabilidad gubernamental está empezando a hacer los registros. No hay estado financiero. Al sector privado se le exige estado financiero. No hay una correlación. No, disculpe. Pero que no hay estado financiero, ¿dónde? En las instituciones públicas. ¿Cómo que no hay estado financiero? No. Oye, entonces, ¿cómo se maneja el presidente? Y no hay un sistema que puede... Cuando usted tiene un departamento en una fábrica, tiene departamento de costos, departamento de administración, por supuesto, sí, departamento de ventas, tiene un sistema que se correlacionan todo. La comunicación interna. Entonces, en el gobierno no existe eso. Hay discrepancia en la TCS con la DGI, de la DGI con la DGA. Entonces, es una cosa absurda. Pero quieren fusionar. Y si hay discrepancia, ¿cómo la vamos a fusionar? Mire, si no hay integralidad. Entonces, es imposible. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que la Cámara de Cuentas realice un trabajo óptimo cuando no existe? Usted como auditor sabe que cuando usted llega al campo de la empresa que va a hacer un levantamiento, usted evalúa su control interno. Claro. Y si el control interno es súper grande, las pruebas serán súper grandes. Por supuesto. ¿Cómo vamos a pretender que la Cámara de Cuentas realice auditoría donde no existe un sistema, donde no existe una contabilidad, donde no existe un control? Cuando se registra una partida, un egreso presupuestario, se marca una casilla asignada en presupuesto. Esa es la diferencia que existe en una contabilidad por lo devengado, que tiene que haber un comprobante fiscal, tiene que haber una validación. Entonces, el gobierno, a través de las instituciones públicas, tiene que dar el ejemplo de igualar lo que usted le solicita y le requiere y le exige al sector privado. Y ahí es que está el problema. Si se hace una verdadera reingeniería y se hace una integración, una reingeniería horizontal, el trabajo de la Cámara de Cuentas va a ser de ese tamaño. Usted me está diciendo entonces que el Estado debe dar el ejemplo. Claro. Todavía usted escucha que hay que hacer auditoría forense. Forense es un muerto. Y los muertos de un gobierno solamente aparecen cuando hay un cambio de gobierno. Entonces debe existir auditoría de prevención. Lo que pasa es, Vidal, que la gente, por incorporar a su lenguaje determinados términos, sí, lo utilizan. La única auditoría viva que se hace es la que usted hace. Si esto fuera un departamento de contabilidad y tú fueras el auditor y yo el contador, cuando yo te mando los cheques para que tú los revises, esa es la auditoría viva.
en lo que pasó el primer mes, es una auditoría forense lo que tú vas a hacer. Pero que porque sí, ya los números son muertos. existe un factor político Efectivamente. que después de cambio de gobierno que pasa. Mira, aquí hay dos cosas que se debemos observar. ¿Cuándo surgen las amnistías fiscales? Ay, papá. En los cambios de gobierno de partido. ¿Para qué? Para que el funcionario público se limpie antes de irse. Entonces, aparte de las amnistías, las reformas la vienen a hacer cuando ya no hay tiempo de hacerla. Este gobierno se acomodó con los ingresos extraordinarios, como el de los aeropuertos, las amnistías, y consideró que los ingresos iban a seguir, se cayeron de golpe. Pero entonces, eso es una manipulación financiera. No, yo considero... Porque no hay un orden de recibir los recursos. Yo siempre dije que cuando vino la amnistía, iban a considerar unos ingresos extraordinarios y no se podían proyectar. Es un error. Mira, con relación, déjame explicarte algo de la reforma fiscal. Ninguna reforma de golpe tiene un efecto inmediato. Si esa reforma pasaba, era un caos. Yo considero que lo primero era igualar esa aprobación que se hace en el Congreso de los funcionarios, de la gestión de los funcionarios públicos, hacerlo en la DGI, amnistiar todos los recargos de intereses, hacer un plan de 2 años donde le dice al contribuyente, usted puede pagar esos recargos de intereses en 2 años. Esos recursos que van a entrar frescos le ayuda a amortiguar el espacio vacío que se crea una propuesta de reforma fiscal así agresiva, porque no va a tener lo suficientemente la recaudación que se dice que se va a hacer de una forma inmediata. Entonces, algo que yo considero también que se falló ahí, que no se consensuó con nadie, con ningún sector. Por ejemplo, yo como contador le puedo decir, ¿cómo que a los ahorros, que se supone que son ya recursos que están validados por la ley de lavado, que han sido declarados y esas cosas, que se paga un 10% de impuestos, usted lo va a llevar de nuevo como ingreso a la declaración de persona física, a volver a tributar? ¿Cómo se llama eso? Doble tributación. Entonces no me explico cuál es la asesoría que hay en los términos. Si usted observa que cuando se sometió el proyecto de ley, en 2 días subió 3 puntos la tasa del dólar. Si se aprobaba esa propuesta, se iba a meter en 70 por uno la tasa del dólar. A mí me llamaban clientes, ¿qué hago con el dinero que tengo? ¿Lo puedo retirar? ¿Lo hago en dólares y lo saco del país? Entonces son cosas que se hicieron sin criterio. Entonces no tiene sentido. Ahí están los bonos también dominicanos. Ya bajaron. Entonces no se puede analizar una propuesta de aumento de impuestos pura y simplemente ponle 1,000 aquí, ponle 2,000 allá. También la ley de turismo. A mí me llamaban clientes que van a transferir $1,600,000.